Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. El bosque es un lugar aterrador donde no cualquiera sería capaz de sobrevivir si tuviese que atravesarlo solo. Tan lleno de animales peligrosos, caminos sinuosos y oscuridad absoluta. Parece el escenario perfecto para una película de horror. Imagínate en el siglo XIX, caminando por el bosque en una noche de luna llena. Quizás no solo, sino acompañado de un hombre quien dice conocer perfectamente el camino y que podrá ayudarte a cruzarlo. ¿Qué pasaría si de un momento a otro, ese hombre, quien fuese tu guía, se convirtiera en una bestia sacada de tus peores pesadillas? Para algunas personas, esto se volvió realidad, y todo mundo alrededor temía por ser la siguiente víctima de un hombre lobo, capaz de devorar a una persona entera y jamás dejar rastro alguno de que alguna vez existió. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y acompáñenos a dar unos sorbos de suspenso mientras hablamos de Manuel Blanco Roma-Santa, el lobo de Ayariz. Sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Sorbos de Suspenso Podcast, donde vamos a darle final a esta mini saga de personajes españoles conocidos como los Sacamantecas. Suena como una banda, o no sé, como los yo siento que es como una especie de línea de Mr. Músculo, de eso de... ¿Qué? Ah, ya. Sí, de con los que limpias el cochambre de la cocina. Porque arrancan la grasa o algo así. Son los Sacamantecas. Pero ya, perdón. Bueno, mira, aquí hay una idea para una nueva marca de limpiadores, por si a alguien le interesa. Acabo ya muchos adultos de esta época ya son como adultos dark y todo eso. Entonces supongo que un limpiador que sea el Sacamantecas y haga referencia a esto, creo que podría tener una buena recepción. No sé qué tan bueno sea que eso sea un dato certero, pero sí, efectivamente, yo lo compraría. Sí, yo también, por eso. Y eso me muestra lo dañados que somos como seres humanos. Una disculpa. Toda una generación. Bueno, muchas. No sé qué decimos cosas, pero que... No. Esperemos que disfruten el episodio. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Manuel Blanco Roma-Santa nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, Esgos, Orense, Galicia, España. Aunque en su acta de nacimiento constaría realmente como Manuela, puesto que al nacer creyeron que se trataba de una niña, y de hecho fue así hasta los 8 años. Sin embargo, estudios recientes por parte del forense Fernando Cerrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad nos encontramos ante una persona hermafrodita. Es decir, tenía sexo de mujer, pero segregaba gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. De ahí que su identidad sexual fuese una incógnita para la época. Desde ahí empezaron sus traumas. Sí, aunque, bueno, ya más adelante vamos a ver que incluso se casó, lo que me parece muy extraño, pero... Las personas raras también tienen derecho a amar, no les quites eso. No, pues es extraño por eso, me parece extraño por algo que no voy a decir. Ah, ok. Fue uno de los 5 hijos de Miguel Blanco y María Roma-Santa. Era de aspecto físico normal, aunque más bajo que la media. Dicen que medía sobre los 137 centímetros. Rubio y de facciones suaves o femeninas, descritas por algunos historiadores como tiernas. ¿Cuánto medía Benito Juárez? 137 centímetros. Por eso le decían chaneque. Bueno, creo que nadie le decía así. Nosotros empezamos a decirle chaneque. Bueno, pues esta persona medía más o menos lo que
lo que medía Benito Juárez. Benito Juárez. Aunque también en algunas fuentes dirán que medía como 1.40, que igual sigue siendo. Wow, 3 poquito, ¿no? centímetros. Y además ya con eso ya sería más alto que Benito Juárez. Como los esponjositos. Considerado instruido para la época, pues sabía leer y escribir y además cosía y bordaba, eso le trajo trabajo como modista. Contrajo matrimonio a los 22 años, pero su esposa falleció al año siguiente. Al parecer no tuvo participación en su muerte. Tras enviudar, en 1833 decidió dejar la vida sedentaria y empezó a dedicarse a la venta ambulante, trasladándose para ello durante los primeros años por la zona de Esgos y posteriormente abarcando toda Galicia. La primera acusación de asesinato le llegaría en 1844, por la muerte, cerca de Ponferrada, de Vicente Fernández. Algo así. ¿Puedes poner estos celos de fondo? Sí. No es el Vicente Fernández que todo el mundo se imaginó. Era un alguacil de León que pretendía cobrarle una deuda. Tras ser condenado en rebeldía a 10 años de prisión, consiguió escaparse a un refugio en el pueblo abandonado de Hermida. Allí convivió con el ganado durante meses, después de asesinar a Vicente Fernández. Ay, perdón, yo no tengo palabras. Bueno, sabemos que esta es una hermosa coincidencia, pero... Volvió a aparecer en público bajo la falsa identidad de Antonio Gómez, esta vez en Rebordechao, mezclándose poco a poco con la población local y estableciendo progresivamente relaciones personales. Ganó en especial la confianza y amistad de las mujeres. Bueno, era chaparrito y tierno, así que no lo veo muy difícil. Llegó a desempeñar el oficio de tejedor, considerado propio de las mujeres en aquella época. Todo ello hizo que arrastrara cierta fama de afeminado. Además, continuaba ejerciendo de vendedor ambulante y de acompañante, sobre todo para aquellas mujeres que debían atravesar los bosques. En esa época, cometió 13 asesinatos de mujeres o niños en los bosques de Argostios y Redondela. Cometidos los crímenes, enviaba una carta a los familiares avisando que las víctimas decidían establecerse en otra ciudad. De esta manera, nadie notaba las desapariciones y pudo eludir la justicia durante mucho tiempo. Pues es que eran 1800. O sea, imagínate, era como que, bueno, se fue y por alguna razón decidió... Se marchó. Ya su barco. Perdón, pero el chiste. Bueno. Pero es que, o sea, fue así, es como de, no, pues se fue, está bien. No importa que las personas tuvieran familia o profesiones, simplemente era como que, pues les envié la carta y todos felices y contentos aceptando esa verdad. Pues es que aunque alguien, digamos que sospechara, o sea, ¿qué iba a hacer? Pues tal vez ir a buscarla a la ciudad a la que mencionaba la carta, pero pues era 1800, digo, el transporte imagino que no era como súper rápido y no era tan fácil como que trasladarte de un lugar a otro. No, viajaban en burro, creo. Y no era fácil. Pero menos para los burros. Él contaba, hablando de sus frecuentes viajes, cómo guiaba a quienes quisieran emigrar a la ciudad, pero de aquellos que le siguieron, nada volvió a saberse, pese a que Manuel Blanco regresaba trayendo buenas nuevas e inclusive cartas. En 1846, una vecina suya, Manuela, de 47 años de edad, con una hija separada del marido, vendió sus pobres y escasas pertenencias y se marchó a Santander en busca de trabajo. Al banco. Se fue a vivir en una sucursal del banco. No solo Blanco se ofreció a guiarlas a través de la difícil y peligrosa ruta, sino que prometió encontrarle trabajo en la capital cántabra en casa de un sacerdote amigo suyo. Serían oficialmente sus primeras víctimas. Cuando regresó semanas después, tranquilizó a las hermanas de la citada, llegando a ofrecerles una buena ocupación junto a ella. Tampoco volvió a saberse nada ni de ellas ni de sus hijos que las acompañaron. Lo mismo ocurrió con miembros de otra familia y con un sobrino de las primeras, que desconfiaban. Manuel Fernández, apodado Surtú. Con el tiempo, la falta de noticias de los desaparecidos acabó preocupando a familiares y vecinos. A partir de enero de 1871, los rumores se dispararon,
Se decía que Manuel vendía en Portugal un producto grasiento, una especie de medicina popular, a muy buen precio, y no tardaron las murmuraciones en apodarle Sacamantecas. ¿Qué es lo que lo trae aquí a este episodio número 24? El Sacamantecas volumen 3, el regreso del Sacamantecas. Empezándose a sospechar que había asesinado a los desaparecidos y vendido su grasa en el país vecino. Por si fuera poco, hubo alguien que afirmó haberle visto viajar solo. Además, amigos de las víctimas reconocieron algunas de sus prendas en una mujer de la comarca, que interrogada admitió haberlas comprado en la taberna de Masaira, Montederrano, Orense, al enigmático personaje. No tardaron en aparecer otras casualmente vendidas por el mismo individuo. La desconfianza empezó a colarse entre los vecinos que miraban a Manuel recelosos. Ya nadie quería acompañarle al bosque. Aquellos que lo hacían jamás regresaban, ni volvían a saber nada de ellos directamente, pues era Manuel quien les entregaba las cartas en mano y quien se hacía pasar por las víctimas. El asesino escribía inventadas aventuras para tranquilizar a los familiares y que así no atasen cabos. Pero el escepticismo fue creciendo y el criminal volvió a poner tierra de por medio, con la excusa de vender sus productos en Portugal y provincia. Tomó sus cosas y dejó rebordechado. Me imagino que le escribía las cartas. Sí, a eso se refiere. Entonces, ¿nadie sospechó de la letra? ¿Nadie sospechó de la caligrafía, de nada? ¿Hace cuánto tiempo se inventó la escritura? Ay, No sé, quién sabe, a lo mejor todos escribían muy feo, todavía no existía una letra bonita o algo así. Al contrario, me parece que en aquellos tiempos la gente que sabía escribir escribía muy bien, según yo, no conozco a nadie de 1800. Si hay algún vampiro escuchándonos que pueda confirmar este dato, o alguien conoce a Chabelo y le puedo preguntar. O Silvia Pinal también nos sirve. Además de vender la manteca, Roma Santa se ganaba un dinero extra vendiendo las pertenencias de sus víctimas, creyendo que nadie se daría cuenta. Pero el asesino se mostraba cada vez más descuidado, y algunos vecinos terminaron por reconocer ciertas prendas de vestir y objetos personales de sus familiares. Esto también motivó su huida voluntaria. Llegó a Portugal, pero también recorrió Lugo, la provincia de Castilla y León, e incluso Toledo, donde más adelante sería encarcelado. Cada localidad que visitaba dejaba un reguero de desapariciones y muertes, así que era inevitable que las autoridades terminaran por atraparlo. La primera denuncia llegó en 1852. La ciudad de Escalona registró la solicitud de encausamiento por asesinato. El texto decía que el vendedor embaucaba a mujeres y niños para que viajaran con él a través del bosque. Quienes aceptaban no regresaban. Las autoridades abrieron la investigación y detuvieron a Manuel en Nombela, Toledo. De ahí se trasladó a Allariz, Orense, donde fue juzgado por asesinar a personas y extraerles la grasa. De ahí el apodo de El Sacamantecas. La cúspide de la historia llegó a la defensa del asesino y su propio testimonio. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Cauto. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Plot twist. Don Genaro el lobo. A ver qué nombre cool le pones tú a un hombre lobo. No sé, lo ves, ¿no? Tenemos escuchas españolas, ¿sabías? Según el abogado defensor, Roma Santa era víctima de un sortilegio de una bruja que lo hacía convertirse en lobo con la luna llena.
por lo que los asesinatos realmente eran por necesidad alimenticia. Además, el acusado aseguró que otros 2 hombres lobo, Antonio y Genaro, ambos valencianos, participaban con él en las matanzas. Claro, era 1800. Abogar que tu cliente era un hombre lobo era completamente lógico, ¿verdad? Era válido. O sea, yo me imagino a alguien en un juzgado actualmente diciendo, no, sí, es que mi cliente es hombre lobo, pobrecito, necesitaba comer. pobrecito, o sea, fue culpa de una bruja. Él no tenía la culpa, todo fue por una bruja. Pinches brujas. Es que ceradas. La historia del juicio circuló por toda Galicia, pero finalmente la defensa cambió la estrategia, qué curiosidad, y aseguró que Roma Santa sufrió de una enfermedad mental. Después de un año de juicio contra el hombre lobo, la sentencia llegó el 6 de abril de 1853 y los jueces concluyeron que no estaba loco y le condenaron a morir por garrote vil y a pagar 1,000 reales por víctima. Como mencionamos, a los españoles les gustaba mucho el garrote vil. Sí, que si quieren saber cómo era este método, recuerden que pueden escucharme también en Forever Halloween, y allí en la noche número 2 ahí está explicado cuál era este método de... Sí, no les vamos a decir, esto es publicidad. Esto es meramente un corte publicitario. ¿Cómo se dice un método de...? No era de tortura, porque era para que se muriera. Pues para aplicar la pena de muerte. Y, bueno, también, no sé si algunos nos escucharon desde el primer episodio. Bueno, no recuerdo si el hombre lobo... Sí, fue del primero. Sí. De la cultura del horror. Es que no recuerdo si fue en la primera o en la segunda parte. Creo que sí fue en la primera. Fue en la primera, porque fue lo primero que pensamos, hombres lobo y vampiros. Ajá, sí. Bueno, y ahí comentábamos pues algo sobre también la licantropía clínica y algunas de las leyendas que mencionaban cómo una persona podía llegarse a transformar en un hombre lobo. Y bueno, aquí hablando también un poquito más de la licantropía clínica, les voy a hablar un poquito sobre la definición básica, por si tienen también la duda. Y que se le considera como licantropía clínica a un trastorno mental caracterizado principalmente por la existencia de una alucinación de ser o estar transformándose en un animal. Esta alucinación se acompaña de la percepción de supuestos cambios corporales, notando muchos pacientes cómo su apariencia física ha ido variando con el tiempo. La forma y tamaño de boca o dientes, o incluso la sensación de que estaban encogiendo o agrandando, se han manifestado en varios de los casos registrados. El periodo en el que estas personas consideran estar transformados varía enormemente, pudiendo estar comprendido entre el día y los 15 años. Wow. Bueno, es un trastorno clínico real. Aunque yo me preguntaría si realmente el tipo estaba loco, fue un escape bastante bizarro de todos los crímenes que había cometido. Hay una de las teorías que dice que este tipo más bien era muy, muy, muy inteligente. Y bueno, ya vamos a contarles. Sí, perdón, me adelanté. Spoiler. Aunque el hombre lobo tenía sus días contados, la historia dio un giro con la intrusión de un hipnólogo francés que había seguido el caso. Escribió al Ministerio de Gracia y Justicia pidiéndole intervenir porque tenía sospechas de que Roma Santa podía realmente sufrir licantropía. En la misiva enviada desde Francia se indicaba que otras personas habían sido curadas de esta enfermedad. También se solicitó a la reina Isabel II que interviniese. Finalmente, esta pidió al Supremo revisar la causa y retiró la pena capital. El hombre lobo quedó apresado de por vida. Murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta debido a cáncer de estómago. Y pues prácticamente fue cadena perpetua, pero se salvó de morir por garrote vil. Sí, de todas formas, a veces el peor castigo es dejarlos vivir en las peores condiciones y pues con cáncer. El cáncer es bastante. Así que de alguna manera u otra yo siento que el karma le llega. Las historias sobre el hombre lobo han dado pie a novelas, historias y poemas. Toda la documentación del juicio original se conserva en el archivo del Reino de Galicia en La Coruña. Son 2000 folios de escritos repartidos en 7 tomos y que actualmente constituyen la joya de los documentos de los que dispone la Junta. Su muerte dejó una inmensa huella para periodistas, curiosos e investigadores. Sin duda, muchas personas se preguntan si realmente quedó medianamente acreditado
que Roma Santa se convirtiera en el lobo. Se dice que Manuel se basó en una vieja leyenda extendida por toda Europa para justificar sus crímenes. Esta leyenda afirma que el séptimo hijo varón de una familia, sobre todo si es hijo de un séptimo hijo, arrastra la maldición de hombre lobo. En algunos lugares, como en Galicia, la tradición cuenta que en una familia compuesta únicamente por hijos varones, el séptimo o noveno de ellos puede ser un hombre lobo. De hecho, esta es una de las leyendas que habíamos comentado en aquel primer episodio, por si quieren ir a escucharlo. Aunque pues ya lo volvimos a contar. Sí, pero el episodio es muchísimo más grande que eso. Contamos más leyendas, así que vayan a escuchar. Otro corto publicitario. Un hecho que quizás hoy día pueda llamar la atención es que no aparecieron los cadáveres de ninguna de las personas, aunque tampoco se las encontró con vida. Pero lo que causa más asombro fue su historia de la maldición, que superó las fronteras llegando al extranjero. Hubo gente que tuvo a Roma Santa por un auténtico hombre lobo que mataba contra su voluntad. Otros, en cambio, pensaron que era un enfermo mental que se había dejado arrastrar por las supersticiones. También hubo quien consideró que era un asesino frío que había calculado todo perfectamente y que mataba a sus víctimas para quitarles pues la grasa y venderlo. Esta práctica era conocida por toda España. Los médicos que le examinaron defendieron que era una persona en extremo inteligente y que obraba libremente, y no coaccionado por una fuerza maligna. Claro que no, seamos un poquito lógicos. Aun cuando la licantropía clínica es un trastorno real, y me imagino que ya está aprobado por los psicólogos, dudo que te dé las pautas como para asesinar a las personas y luego querer sacar provecho de ellos vendiendo sus pertenencias y vendiendo hasta la grasa corporal. O sea, no creo que un lobo quiera poner su propio negocio. Pero la luna llena. Sí, de hecho, pues sí, o sea, esta persona más bien era muy, muy inteligente, porque, pues imagínate, me imagino que tal vez pudo haber sido en un momento como de desesperación, ¿sabes? Como que ya, o sea, ya lo habían atrapado, ya estaba en el juicio y de repente, pues es que me convertí en hombre lobo por culpa de una bruja. Sí, además era en una época en donde quizás hubiera podido tener bastante impacto, ¿no? Esa revelación. Sobre todo si era una persona... Los psicópatas son personas, además de muy inteligentes, son personas muy seguras de sí mismas. Pueden decirte cualquier mentira, por más ridícula que sea, con una seguridad. Entonces yo siento que fue como de, pues sí, ya lo perdí todo, ¿no? Ya estoy en la cárcel, pues vamos a divertirnos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo ya voy a ser condenado a muerte? Y lo curioso es que además, pues aprovechó el hecho de que todos sus asesinatos sucedieran pues en un bosque, en la noche. O sea, esto también se me hizo muy... llena. Sí, o sea, de verdad es muy interesante y sí se nota que era una persona muy inteligente. Lo único que tal vez nos haría dudar un poquito y considerar otras versiones de la leyenda es qué pasó con los cuerpos. Aunque claro, teniendo en cuenta que es un bosque, pues hay muchos animales salvajes que pueden ser carroñeros y pueden llevarse los restos. Pero desaparecer al 100% decenas de cadáveres, pues está como de pensarse. Sí. Pero es lo único. En ningún otro sentido considero que ese hombre haya sido un hombre lobo real. También se mencionaba que su muerte pudo haber sido a manos de sus compañeros de celda, o incluso que pudo haber escapado huyendo a los bosques que tanto conocía. Y bueno, para terminar también, como dato, se hizo una película sobre su biografía, El bosque del lobo, que fue dirigida por Pedro Olea en 1971, pero no fue la única. En 2004, el director Paco Plaza dirigió Roma Santa, la casa de la bestia, interpretada por Elsa Pataky y Julián Sanz. Esto fue todo por el episodio de esta semana aquí en Sorbos de Suspenso Podcast. Finalizamos con la mini saga de los sacamantecas, los asesinos españoles que pues les gustaban sacarle la manteca a la gente. La trilogía de los sacamantecas. Aunque bueno, podría ser un cuarto con el hombre del saco, que pauta publicitaria otra vez. Pueden escuchar en Forever Halloween. Por si no les había quedado claro.
Más publicidad, vamos amigos. Aprovechen apoyemos el sueño de nuestro querido locutor estrella. Tengan mucho cuidado cuando salgan al bosque, esa es nuestra moraleja de hoy. No aceptan ayuda de extraños, ni de chaneques. Los chaneques son malvados. De posibles hombres lobo. Es un chaneque hombre lobo, era doble. Y bueno, pues recuerden que cualquier comentario, sugerencia, queja, donación que quieran aportar, estamos disponibles en cualquiera de nuestras redes sociales y en la caja de comentarios de YouTube. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. Y pues prácticamente ya pueden escucharnos en cualquier lugar en el que se pueda escuchar un podcast. Acabamos de descubrir eso hace poco. No sabemos si estamos monetizando, eso es lo que me tiene medio tensa. Bueno, les voy a platicar un poquito. Nosotros habíamos mandado pues la información del podcast para que entrara a Spotify, donde pues creo yo que la mayoría nos escucha, a Apple Podcast, a Google Podcast, que ya está por desaparecer aparentemente. Pero hace unas semanas se me ocurrió buscarnos directamente en Google. Porque narcisismo, ¿no? O sea, queremos ver qué tan famosos somos. A ver, qué tantas respuestas hay ya. O sea, si no, que no sé, tal vez existe otro Sorbos de Suspenso que no es un podcast, pero es otra cosa y tiene mucho más alcance, no sabemos. Entonces se nos ocurrió buscarlo y resulta que aparecemos en varias páginas de Google de varios lugares en los que directamente ahí se pueden reproducir los episodios, que son no sé, en otras páginas donde pues supongo que se pueden escuchar podcast en general. Y pues también nos pueden escuchar ahí, aparentemente, no sabemos por qué, hay muchísimas páginas, entonces miren, ustedes solo pongan Sorbos de Suspenso y en donde quieran. Pero de preferencia en Spotify, creo que es el lugar en donde más nos gusta tener alcance. Sí. Sobre todo porque tenemos control de nuestras estadísticas. Sí, tanto Spotify como YouTube también. En general, bueno, los podcasts que pues es contenido de audio, pues sí, obviamente Spotify es donde va a tener un mayor alcance. YouTube no tanto, o sea, la verdad es que en YouTube no tenemos tantas reproducciones, porque pues el contenido no es tan visual, aunque pues sí les dejamos siempre imágenes sobre los casos. Pero también si pueden dense una vuelta en YouTube. Denos una suscripción, un me gusta, un compartir con sus amiguitos. Y pues los esperamos ahí también. Y bueno, también recuerden Instagram y Facebook, como ya dijo Ivette también. Transmitimos no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.